Mm, Listo. A ver, vamos a trabajar ahora, en este caso, lo que se refiere a ITS, ¿no? Sí, Vamos a me puso avanzar. mi asistencia, Romero. Perdón, disculpa, Me hija. puso mi asistencia, disculpe, Villanueva Romero, Miss. Ya, listo, Me puso mi Villanueva. asistencia. Hija, sí te estoy contestando. No puedo hablar muy fuerte. Miss, buenos días, sí, alta, buenos años. Listo, Yalta, muy bien. No pude contestar. Muy bien, Yalta, no te preocupes. Listo, entonces, como les decía, en este caso, nosotros vamos a ver lo que se refiere a ITS, que viene a ser el último tema, ¿no? Es un grupo de enfermedades bastante recurrente, o sea que se está dando con bastante frecuencia. Existen infecciones de transmisión sexual desde épocas, desde el Perú antiguo inclusive, que lamentablemente pues todavía no se han podido controlar, ¿no? En este caso, las infecciones de transmisión sexual tienen un control o tienen una forma de controlar de manera particular, de manera diferente. Viene a ser un programa especial el que se encarga de lo que es el control de las ITS, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser muchas enfermedades, los médicos no se dan abasto. Entonces, al menos en el caso del MINSA se lleva de manera separada, ¿no? Vamos a ver. Listo. Las ITS se consideran como un problema de salud pública. ¿Debido a qué? Debido a que muchas personas están desinformadas. Al no haber una adecuada información, entonces estas enfermedades se propagan con mayor frecuencia, especialmente en determinadas edades, ¿no? Pero eso no quita que en otras edades también se puedan dar las ITS, sino que se da con menos frecuencia. Otro de los motivos por que se considera un problema de salud pública a las ITS viene a ser la cantidad de personas que se enferman y que van en aumento cada año. Entonces, la estrategia que se ha establecido es que se controle de manera regional para poder ver las estadísticas de cómo va cada región. Y entonces nosotros estamos dentro, cada uno de nosotros, ustedes están en diferentes lugares, nosotros vamos a encontrar de todo el país el porcentaje, quienes tienen mayores casos de ITS y así, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener ciertas actividades, fomentar lo que es la educación sanitaria para poder prevenir. Y se estaba dando muy bien antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya habíamos logrado reducir, bueno, no era pues tan marcado el porcentaje, pero por lo menos ya íbamos en camino. Pero ¿qué sucedió? Al momento de estar en pandemia, bueno, se cerraron pues todas los consultorios, se dio prioridad mayormente a lo que es el COVID. Entonces, nuevamente hemos vuelto a caer en, y hasta peor, ¿no? En los porcentajes, en el aumento de porcentajes de las ITS, ¿ya? Y dentro de los cuales, pues nosotros tenemos que incluir al VIH-Sida. Es un problema que se da mayormente entre las personas de 15 a 49 años, cuando inician su vida sexual debido a diversos motivos, por curiosidad, por la presión social, ¿no? Entonces, inclusive hasta por la presión de los padres,
porque hay algunos padres que todavía tienen esa mentalidad, por ejemplo, en los hijos varones que deben tener su primera experiencia y no usan pues protección y por eso pueden contraer estas ITS. Bueno, en las personas adultas más que todo viene a ser la, por la desinformación, por la ignorancia, por no saber, ¿no? Qué tipo de métodos utilizar. O piensan que algunos métodos anticonceptivos pueden proteger de las ITS y nosotros sabemos de que el único método que puede proteger es el método de barrera. Listo. En mayor porcentaje, aunque ustedes no lo crean, se da en países desarrollados, donde hay más libertad y podría decirse hasta libertinaje en cuanto a lo que se refiere a las relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, existe mayor cantidad. Se propagan de persona a persona, eso es indiscutiblemente, ¿no? Eso es algo indiscutible. Se pasa directo por es un contagio, ¿se acuerdan? Que era horizontal por proximidad, ¿no? Porque tienen o mantienen contacto con los fluidos corporales, ya sea por el contacto sexual, la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo durante la gestación, y también por transfusión sanguínea. O sea, tiene que ver muchísimo con los fluidos genitales y con la sangre, ¿no? ¿Qué cosa vienen a ser las ITS? Las ITS vienen a ser un grupo de patologías transmisibles. Infecciones sí, enfermedades no. Porque hasta hace un tiempo se les decía, disculpen, ETS, pero no es ETS, no es enfermedad de transmisión sexual, pero sí es infección. ¿Por qué? Porque algunos son sintomáticos y otros no. En las enfermedades sí o sí vas a presentar un grupo de manifestaciones. En cambio, en las infecciones puede ser que tú seas em, un agente, un agente recesivo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Un portador. Solamente portas la infección, lo transmites, pero muchas veces no presentas síntomas, ¿no? Entonces, por eso se le considera infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol que cumple el personal de salud con respecto a las ITS? Primero, la promoción. Promocionar la salud. ¿Cómo promocionamos la salud? Por medio, y ya lo hemos visto en técnicas educativas, por medio de las charlas, por medio de lo que viene a ser pues evitar las enfermedades, qué tipo de prevención primaria puede hacer, ¿no? La prevención. Y en este caso viene a ser mediante las campañas de salud, mediante lo que vienen a ser la repartición de preservativos, ¿no? O sea, evitar que la persona se enferme, que contraiga estas infecciones, dar a conocer cuáles vienen a ser los síntomas, mostrarle imágenes para que se den cuenta de la magnitud de lo que es una infección de transmisión sexual. No con el afán de asustarlos, sino con la finalidad de que estas personas tomen conciencia, ¿no? Ahora, inclusive se hace prevención en los clubes nocturnos, de repente en los lugares donde están las trabajadoras sexuales, también hasta ahí llegamos, ¿no? Porque ahí es donde más cantidad de infecciones de transmisión sexual se da, ¿no? También nuestro rol está dentro de lo que es la detección precoz y el control. Algunas infecciones sí son curables, hay otras que no, lamentablemente, ¿no? Que tienen que, al momento de ser detectados, recibir un tratamiento de por vida.
pero la finalidad es de que esa enfermedad se pueda, perdón, de que esa infección se pueda controlar, ¿no? Para que no lleve a consecuencias mortales o no tenga pues otro tipo de consecuencias que puedan ocasionar secuelas. También el tratamiento y recuperación. El tratamiento tiene que ser bastante exhaustivo, tiene que controlarse bastante lo que es la concurrencia o el cumplimiento de este tratamiento, si no puede existir una recaída. Entonces, la finalidad es de que esa persona se pueda recuperar. Y si no, por lo menos que pueda controlar, ¿no? Como es en el caso del VIH. El VIH-Sida, pues ustedes saben que no tiene cura. Se están haciendo experimentos, se están haciendo investigaciones para encontrar la cura, pero todavía no hay nada concreto. Entonces, por lo tanto, mientras tenemos que seguir o apegarnos al tratamiento que ha recomendado el médico. Y tiene, así como la persona que sufre de tuberculosis, tiene que acudir al centro de salud periódicamente, ¿ya? Y también nosotros incluimos en lo que es la rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Lo que les estaba explicando. Si bien es cierto, no hay una cura, o sea, nunca va a decir ya me liberé de esta enfermedad, no. Se lleva un tratamiento para poder evitar las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la OMS? Que al ver que hay tanta cantidad de personas que tienen estas infecciones de transmisión sexual, ¿cuál fue su respuesta o cuál fue su estrategia en este caso? Crear el famoso programa que se denomina PROCETS. ¿Qué significa PROCETS? Programa de control de enfermedades, ya no se denomina así, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual y SIDA, por eso es la doble S, ¿ya? Pero antes se le llamaba así, de esta manera, PROCETS. Y este PROCETS es así como el programa contra la tuberculosis, para el control de la tuberculosis. ¿Por qué les digo que es parecido? Porque nosotros llevamos un registro de todas las personas que acuden a su tratamiento, ¿no? Primero tienen que pasar de manera mensual su revisión médica, les piden sus exámenes de sangre y ustedes dirán, ¿ya para qué exámenes de sangre si ya tiene el diagnóstico? Pero no, lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros queremos saber es cómo va su sistema inmunológico. Porque recordemos que el VIH-Sida no es como las otras infecciones, como, no es como los otros virus, sino que tiene una manera particular de atacar, ¿no? Y ya les las explicaré cuando lleguemos a ese punto. Entonces, una de las funciones de PROCETS viene a ser, ahí está, dentro del entorno clínico, o sea, dentro de un hospital. Listo, chicos. A ver, vamos a continuar. Se corta el Zoom y ese es el problema que estoy teniendo ahora último, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, se trabaja dentro de lo que es el entorno clínico, o sea, dentro de un hospital, porque este tipo de tratamientos se llevan mayormente en hospitales. ¿Se puede llevar en una atención primaria? Sí, pero en los centros de salud que son grandes, ¿no? Después tenemos también otra función que viene a ser una atención complementaria. Dentro del entorno clínico, ¿qué es lo que hacemos? Se lleva una consulta y control de ITS, ¿ya? Por ejemplo, si una persona tiene, o sea, ya se le diagnosticó ITS, entonces tiene que acudir a su cita médica para poder recibir su tratamiento. En el caso peculiar de lo que es el VIH-Sida, tiene que ir de manera mensual. Todos los meses ya tiene su cita o su programación dada. Y de esa fecha no se tiene que pasar. Entonces, en las mañanas, por ejemplo, se atiende la mayor cantidad de personas con VIH. Acuden a su tratamiento.
¿ya? Entonces, no tiene eso en un lugar apartado, eso en un consultorio alejado de los demás consultorios. ¿Por qué? Para evitar lo que es pues la discriminación, para evitar también, para cuidar la integridad física y emocional de los pacientes, también para que las demás personas no estén viendo quiénes son los que tienen este diagnóstico, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros no ponemos el diagnóstico como, por ejemplo, VIH-Sida, no, se pone lo que es código blanco, ¿no? En lo que es el diagnóstico de un paciente con este tipo de ITS, o también se le conoce como cero positivo. O sea que si ustedes en algún momento encuentran así, eso significa que tiene VIH-Sida, ¿ya? Acuden a su cita mensual, el médico les hace las revisiones, les pide sus exámenes de sangre para poder comprobar cómo están sus linfocitos, su carga viral, ¿no? O sea, si ha aumentado la cantidad de virus o también si es que los linfocitos están dentro de sus valores normales, los linfocitos T especialmente, ¿no? Esos dos exámenes. Aparte, se les da la consejería, las recomendaciones y se lleva su tratamiento para todo el mes. ¿Cuál es el tratamiento que recibe? Es el famoso TARGA, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con consulta y control de ITS. Muy bien. Inclusive podemos encontrar personas, podemos encontrar de todo que en apariencia, o sea, por fuera, no tuvieran ninguna enfermedad, ¿no? Aparentemente, pero no nos sabe. Por eso es importante cuando se mantiene relaciones, mantener lo que es la protección, especialmente la protección de barrera, ¿no? Ya, entonces podemos encontrar a muchas personas, inclusive conocidas, ¿no? Pero ya sabemos que el personal de salud debe mantener lo que es el secreto profesional. O sea, nosotros no podemos ir contando a quienes hemos visto, ¿no? Muy bien, otra actividad que se realiza viene a ser la consulta y control de salud sexual. ¿Qué significa? ¿A quiénes se les realiza esta consulta y control de salud sexual? A las trabajadoras sexuales. Nosotros tenemos un padrón, o sea, lo que hacemos es, ¿cómo se dice? Censar, ahí está. Se hace un censo de las personas que trabajan de repente, en lugares donde se desempeña este tipo de actividades, ¿no? O también puede ser en los clubes, en donde bailan supuestamente. O sea, es como una fachada. Pero en realidad eso viene a ser pues lugares donde se ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Se empadrona a todas las chicas y ellas también pasan su revisión mensual, ya tienen establecido su horario, pero no, a ellas no se les atiende en las mañanas, se les atiende a partir de la tarde, para que no tengan un cruce con los pacientes que reciben su tratamiento de ITS, ¿no? Entonces, ellas van en la tarde, tienen sus días también, como por ejemplo decir lunes y miércoles, ellas pasan su revisión y aparte se les reparte lo que son los métodos de barrera, los preservativos, ¿no? Para que lo utilicen cuando están trabajando, ¿ya? Y bueno, en el caso de ellas, pues hay que tener bastante tino, porque hay muchas que como ya tienen ese tipo de actividad, su comportamiento, su temperamento, es a veces un poquito difícil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para que sigan, para que regrese. Aparte de la consulta ginecológica que se les hace,
También se le pide de manera trimestral, o sea, cada 3 meses, su examen de sangre, que consiste en lo que es el test de ELISA, o sea, el test para saber si tienen VIH, SIDA, y también su prueba de BDRL o RPR, que significa para saber si tienen sífilis, ¿ya? Listo, entonces ese es en el caso de las trabajadoras sexuales. Los HSH. Los HSH vienen a ser hombres que tienen sexo con otros hombres, así se les denomina, ¿no? Entonces, ellos también pasan por consulta, al igual de manera mensual, pueden ir con sus parejas, ¿no? Pero ellos tienen otro, también se les atiende en las tardes, pero tienen otro día. No se les cruza con las trabajadoras sexuales porque pueden tener inconvenientes, tienen inclusive hasta peleas, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, si a las trabajadoras sexuales se les atiende los lunes y miércoles, a ellos se les atiende los martes y jueves, ¿no? Entonces, todo está planificado así de esa manera. Igual pasan su consulta, pasan por consejería, también lo que viene a ser para poder repartir los preservativos, ¿no? Otra de las actividades dentro del entorno clínico es la atención de violencia sexual, o sea, cuando llega pacientes que han sido violentados para poder pasar por psicología, porque dentro de ese programa también hay nutricionista y psicóloga o psicólogo, ¿no? Es importante, porque imagínense una persona enterarse de que tiene VIH, entonces necesita obligatoriamente pasar por consulta psicológica. Listo, entonces, y en el caso de las personas violentadas también, para poder ser examinados de manera objetiva, para ser también eh, pasar por médico legista, ¿ya? Y también tenemos dentro de la atención complementaria, o sea, otras actividades que se pueden llevar, viene a ser la consejería. Por ejemplo, cuando llegan, es un prerequisito, por ejemplo, para casarse, lo que es pasar por consejería de ITS, ¿no? Se puede hacer charlas educativas, a eso se refiere consejería, charlas educativas personalizadas, charlas educativas en grupos más grandes, se puede a las personas que llegan, por ejemplo, cuando van a adjudicar algún trabajo, cuando van a casarse, entonces se les da esa consejería previa. El test de ELISA viene a ser la muestra que se le pide para poder detectar si es que tiene VIH, SIDA. Previamente se le hace una preconsejería antes del examen, ¿no? Ahora se utiliza bastante lo que son las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas demoran aproximadamente entre 30 minutos a media hora. Bueno, perdón, 30 minutos a una hora. Y ahí sale el resultado, ¿no? En cambio, el test de ELISA demora 24 horas. Demora más tiempo, ¿no? La diferencia es que el test rápido solamente te tienen que pinchar el dedo y en test de ELISA o la prueba de ELISA te tienen que sacar una muestra de sangre más grande, ¿ya? Ahora se hace la preconsejería y nosotros esperamos a que salga el resultado. Después que sale el resultado, ahí va a salir, pues hay dos opciones, reactivo o no reactivo. Mayormente sale no reactivo, ¿no? Y se le hace una consejería post-test, o sea, después, cómo debe cuidarse, qué recomendaciones debe seguir para evitar las ITS, ¿no? Y en el caso de que salga reactivo, pues ahí sí es diferente. Se trae al médico para que pueda darle
su diagnóstico, o sea, nosotros no podemos darle el diagnóstico definitivamente, se llama al médico para que le pueda dar su diagnóstico. Pero es bastante duro cuando reciben este tipo de noticias, porque muchas veces llegan señoras o mujeres, señoritas o jóvenes, ¿no? Que de repente han tenido solamente una pareja y más bien quien les ha contagiado es su otra pareja. Entonces, al momento de darle la noticia, tenemos que pedirle los datos también de con quién ha estado, ¿no? Y que tiene que venir, porque lo más seguro es que también tenga ese mismo diagnóstico, pero se le tiene que sacar una muestra para poder descartar, ¿no? Y otra atención complementaria viene a ser los métodos anticonceptivos. Se les hace conocer todos los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado, para poder evitar las ITS. ¿Ya? Listo, hasta aquí me quedo y el día viernes ya continúo con este tema. ¿Ya? Listo, por favor, los que les toca su exposición el día jueves, no se olviden, no se olviden, por favor. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces con esto finalizamos el día de hoy. Que tengan muy buenos días. Ya me dice hasta el jueves. Igualmente,